clase del día de hoy. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar el día de hoy continuidad y vamos a avanzar ya con el tema número 3 de nuestro curso de salud ocupacional. Y lo que vamos a ver el día de hoy es identificación de riesgos. Bien, las dos primeras sesiones habíamos visto un poco sobre el tema de salud ocupacional en general. Habíamos hablado también de la parte legal que nosotros vamos a ver en salud ocupacional como tal. Y ya a partir de aquí para adelante vamos a ir un poco más a la parte específica, hablando en este caso del tema de riesgos y el tema de peligros. Que de repente yo puedo decir, pero el riesgo es igual que el peligro. No te equivoques. No es igual un riesgo que un peligro. ¿Te acuerdas que en la clase anterior veíamos a qué cosa estabas expuesto? ¿Sí? Ya, pero no te preocupes, que yo hoy día te voy a explicar más a detalle qué es lo que tienes que tener en cuenta. Entonces, lo primero que vas a considerar es que el día de hoy vamos a ubicar tres tipos de peligros, de riesgo, perdón. Riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. ¿Eso quiere decir que no todos los riesgos son iguales? No, los riesgos tienen diferentes niveles de intensidad y dependiendo del tipo de riesgo al que tú te estés sometiendo o al que estés sujeto, va a ser también que, acuérdate, la norma que yo te decía la clase anterior va a depender y te va a aplicar de acuerdo al riesgo al que tú te estés enfrentando. Acuérdate que yo te decía, por ejemplo, mi trabajo aquí frente a la computadora me puede generar un tipo de riesgo bajo, ¿de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, soy como ese trabajador que tengo que estar encima de un andamio, ¿de acuerdo? Y me caigo como este trabajador que está aquí, entonces, ¿esto qué es? Un riesgo alto, ¿de acuerdo? Entonces, todo va a depender, ¿sí? El tipo de riesgo al que yo me someto, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué cosa es un riesgo? Un riesgo es una combinación de dos cosas, probabilidades y consecuencias de que algo pase. Eso quiere decir que la mayoría de riesgos son, en este caso, imprevistos, son, en este caso, no planeados, efectivamente. Los riesgos es toda aquella probabilidad de que algo te pase. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo hoy día estoy caminando, bien, y hay una probabilidad de que hoy llueva. Bien, así como en este caso los canales del clima, ¿no? Te dicen probables lluvias, probables vientos fuertes. Pero ¿por qué no te dicen que sí va a haber? Porque no lo saben. En el riesgo pasa lo mismo. No sabemos si esto va a pasar o finalmente no va a pasar. ¿De acuerdo? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es de que si este riesgo finalmente se llega a dar, sí te puede generar una consecuencia. ¿Sí? Ok, ¿hasta ahí se entendió? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Me van confirmando, por favor, si se logró entender, por favor? O si de repente tienen alguna pregunta. No se logra escuchar, me dicen. A ver, vamos a unirlos de aquí para tratar de ver si mejora el audio. Ok, ahora sí. Ok, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo de repente que no se esté entendiendo acerca del tema? ¿O todo claro? Hola, hola, ¿me escuchan?
Bien, perfecto. Ok, entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también es que los riesgos están relacionados a los peligros. Recuerda que el peligro puede ser cualquier cosa que te pueda causar daño, desde que te caiga un martillo, que te caiga una piedra, todo aquello que te cause daño, bien, finalmente es un riesgo. Bien, ahora, no es lo mismo que el riesgo, la probabilidad que ocurra un daño y su severidad. Es decir, no es que yo tengo un riesgo y este riesgo puede ser bajo, medio o alto. Bien, no son lo mismo. Bien, ahora, por ejemplo, mírate en esta imagen. Mira este riesgo, ¿no? Esta persona va a cazar, en este caso un león, y no tiene la jaula. Aquí hay un alto riesgo de que tenga un accidente. Pero mira acá, ¿no? Ha ido a verlo nada más y ahora sí está en su jaula. Eso quiere decir que el riesgo nuevamente ha disminuido o en este caso no es igual la severidad. Tienes que tener en cuenta que no todos los riesgos son iguales. Ahora, riesgo y peligro son iguales, van de la mano, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Ten en cuenta ello. La siguiente clase que veamos peligros, te vas a dar cuenta de que efectivamente, bien, cuando nosotros hablamos de un riesgo, estamos hablando de una probabilidad y los peligros, ¿de acuerdo? Es ya todo aquello que te va a causar un daño como tal. Ahora, mira acá, por ejemplo, peligro, trabajo exterior con tormentas eléctricas. Bien, este es el peligro, pero mira el riesgo. ¿Cuál es el riesgo aquí? El contacto eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo es que te pueda pasar corriente. Como que tampoco no te puede pasar, ¿eh? O sea, puede ser que de repente tú te estés exponiendo, ¿bien? Y pase o no pase. Entonces, el riesgo son las probabilidades, no te olvides. Por ejemplo, supongamos que yo estoy clavando o estoy martillando, tengo la probabilidad o tengo el riesgo de golpearme los dedos. Pero ¿siempre eso va a pasar? No. El riesgo son las probabilidades de que pase. Puede pasar como no puede pasar. ¿Y qué determina que pase finalmente? Eso va a depender de la exposición que tú tengas, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente también todas las condiciones ambientales, las condiciones biológicas. Por eso es que los riesgos normalmente no los podemos controlar, porque son situaciones muy imprevistas, ¿de acuerdo? Por acá también, mira, tenemos el piso mojado. ¿Cuál es el riesgo? Que la persona se caiga, ¿bien? Pero puede pasar también que esta persona rodee esa agua y finalmente no se caiga. Esto quiere decir, vuelvo a repetir, el riesgo es la probabilidad de que pase, pero que puede o no puede darse. O sea, tenemos esas dos opciones. Se puede dar como tampoco no se puede dar. Por eso, recuerda, el riesgo son las probabilidades. ¿Bien? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí todo claro hasta esta parte? Sí, Miss. Perfecto. Ok, ahora, mira, hablemos un poco de la matriz de peligros, de riesgos asociados y las consecuencias posibles. Un buen ejercicio que tú puedes tener, sobre todo cuando llegas a un nuevo trabajo, ¿de acuerdo? Es la observación. Mira a tu alrededor, mira tu entorno y mira qué es lo que te puede poner en riesgo. Bien, ahora, ¿todos los trabajos tienen riesgos? Sí, todos. Pueden ser mínimos, pero todos van a tener riesgo. Por ejemplo, ¿no? Aquí en la computadora, un riesgo podría ser que a mí me dé un síndrome, en este caso del manguito rotador. ¿Por qué? Porque estoy continuamente apoyando mi muñeca para poder coger el mouse. O puede pasar también que me dé, en este caso, algo relacionado a las manos, porque voy a estar continuamente escribiendo o moviendo la parte del mouse, o inclusive, ¿no? Puede ser que me dé algo a nivel de la cervical, porque voy a estar, de repente la silla no tiene el respaldar completo para la cabeza. Entonces siempre va a haber un riesgo. Una buena práctica es que cuando tú llegues a un trabajo nuevo o a un lugar nuevo, al cual en este caso te estén asignando, puedas siempre observa a tu alrededor qué es lo que hay, qué es lo que tienes, y con ello vas a poder identificar. Entonces, nos vamos a ubicar aquí, en la columna de riesgo, ¿sí? Algo importante es que tú tienes que determinar los peligros y luego vas a determinar tus riesgos, ¿bien? Recuerda que siempre el riesgo es la probabilidad de que algo vaya a pasar. Puede ser, bien, lo más improbable, puede ser que de repente yo diga, ay, pero tendría que ser o tendría que tener muy mala suerte para que justo el techo a mí se me caiga, ¿no es cierto?
pero puede ser un riesgo el que te estás exponiendo. Algo que sí tienes que tener en cuenta es que todos los riesgos van a ir asociados a los peligros a los que tú te estás enfrentando. Yo no puedo decir, por ejemplo, ¿no? Tengo unos cables y el peligro es la electricidad y el riesgo es que me caiga, ¿no? O el riesgo es que de repente llueva. Siempre tiene que ir asociado, ¿bien? Siempre va a ir asociado para que se pueda entender. Si yo, por ejemplo, ¿no? Voy a martillar, ¿sí? Y voy a estar encima de una escalera, el peligro, ¿bien? Es que me pueda golpear la mano, ¿bien? O que la escalera, en este caso, se rompa o ceda. ¿Cuál es el riesgo? Que en este caso me pueda fracturar los dedos o me pueda caer, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, no es lo mismo peligro que riesgo, ¿sí? ¿Van asociados? Sí van asociados, pero no son iguales. Recuerda, los peligros es lo real, lo que tú te estás enfrentando en este momento. El riesgo es lo que te podría pasar en algún momento, que puede sonar de repente muy descabellado, que tú puedes decir, no, pero eso a mí no me pasa. Ya, puede ser que no, pero tienes ese riesgo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí se entendió? ¿No se entendió? ¿Me comentan, por favor? Sí, perfecto. Ok, ahora, ¿cuáles son en este caso las consecuencias de los peligros no controlados? Bien, pero estamos hablando de riesgos, no te preocupes. Acuérdate que yo te he dicho que estos dos van asociados. Bien, cuando nosotros realmente no controlamos los peligros, lo más probable es que la mayoría o la cantidad de riesgos aumente. ¿Por qué? Porque recuerda que los peligros son las situaciones a las que te enfrentas en este momento. Si yo de repente estoy caminando y encuentro agua, el riesgo es que me vaya a caer. Pero ¿qué pasa si yo aviso, doy una alerta y digo, ojo, aquí hay agua? Y de repente alguien viene y recoge eso, ¿bien? Entonces anulamos el riesgo. Por eso es que es importante que tú observes, mires, siempre estés atento y puedas reducir la mayor cantidad de peligros. Reduciendo eso, tú vas a reducir el riesgo al que se puede exponer la persona. Por ejemplo, mira acá esta imagen, ¿no? Esta imagen parece que había una serie de objetos, ¿bien? Y acá esta persona, en este caso, ha tenido el peligro, ¿bien? Al que se enfrenta, es de caerse o tropezarse, ¿bien? O en este caso, que las cajas se desmoronen. El riesgo finalmente era de que se podía caer o no se podía caer, pero mira, al final sí se cayó. Entonces, recuerda que los peligros son las situaciones actuales que tú tienes en este momento o aquellas situaciones las cuales en este momento, en este lugar, en este espacio se están dando y que finalmente pueden generar probabilidades de que tú te generes o que tú tengas un daño en diferentes grados, bajo, medio, alto, pero finalmente daño. ¿Bien? Ok, hasta ahí. Me comentan, por favor, se logró entender, pero lo quisiera escuchar. A ver, cuéntenme, ¿se logra entender? ¿No se logra entender? ¿Algo que necesiten que repita? ¿Podemos activar los audios de repente para que me digan si están entendiendo? Bueno, mis buenas noches. Bueno, sí la entiendo. Perfecto. Bien, vamos así participando, por favor, porque es importante saber si realmente me logran entender, ¿ya, chicos? Porque estas partes son muy importantes. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros que podamos evitar, ¿ya? Evitar consecuencias muy letales en nuestros trabajadores. Ahora, ¿qué más puede pasar cuando no logramos controlar un peligro? Estos riesgos, ya te dije que aumentan. Y aparte de generarte accidentes, te pueden generar enfermedades ocupacionales también, ¿sí? Entonces, tú tienes que tener en cuenta de que sí o sí tenemos que tratar en su mayoría de poder controlar todo aquel, en este caso, probabilidad o toda aquella probabilidad de que finalmente se produzca una consecuencia. En este caso, también podemos controlar el hecho de que aparezcan enfermedades ocupacionales. No te olvides que ello también depende mucho de la conducta y el comportamiento de tu trabajador, pero
que depende también de todas las actividades que tú puedas hacer para que este trabajador pueda estar lo más seguro posible. Si tú vas reduciendo peligros, vas reduciendo riesgos, entonces tu trabajador no se va a poner, en este caso, en una desventaja y finalmente no va a presentar consecuencias. ¿Bien? Ok, ahora, hablemos un poco de la famosa matriz hiper-C. ¿Bien? Hoy en día ya se trabaja con esta matriz y básicamente lo que se hace es explicar a cada uno de los trabajadores por qué es importante realizar esta matriz. Y que a veces no cuando dicen, uy, matriz hiper-C, wow, qué difícil hacer una matriz. No, esta matriz es sumamente sencilla. Solamente tienes que llevarla a la práctica y literalmente practicar con ella. Esto te va a ayudar a que tú puedas identificar de una manera correcta. ¿Te parece si hacemos algunos ejemplos ahorita? ¿Sí? Perfecto. Mira, la matriz hiper te dice área en la que en este caso se va a presentar el peligro y riesgo, la actividad que realizan en esta área, el peligro al que se ven expuestos los trabajadores, el riesgo al que se ven expuestos los trabajadores y qué consecuencias se pueden dar. Ok, mira, supongamos que nosotros tenemos el área de, a ver, vamos a ver, atención al cliente. ¿Bien? La actividad como tal es atención al público, ¿sí? El peligro al que se pueden ver expuestos, por ejemplo, podría ser contracturas, porque como están todo el día sentados, entonces de repente pueden tener contracturas porque tienen siempre que estar mirando hacia adelante o a veces generan movimientos que finalmente pueden generar una contractura. El riesgo, ¿sí? Es que puede presentar una enfermedad ocupacional a futuro, ¿bien? O también el riesgo podría ser el ausentismo laboral por enfermedad ocupacional. Y la consecuencia a la salud podría ser una enfermedad prolongada o una enfermedad con un descanso médico prolongado. ¿Bien? ¿Se logró entender hasta ahí la matriz? Sí, profe, perfecto. Bien, ¿alguien de repente que pueda identificar algún área de repente para hacerlo como ejemplo? ¿Bien? ¿Está bien? Sí, si no nos sale bien a la primera, no hay problema. La idea es que practiquemos para que cuando nos toque a nosotros interpretar matriz hiper, sepamos cómo tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Profe, podría ser, por ejemplo, en un mercado popular, por ejemplo, donde yo Ya. trabajo. Ok, por ejemplo, Correcto. área, mercado. Ok, la actividad que hacen, Vigilancia. ya, vigilancia, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el Eh, peligro? el peligro sería la delincuencia, por ejemplo, o, Ya, o podría ser la delincuencia. El riesgo, en los robos. ya. Robo podría ser uno. Entonces, consecuencias en la salud, golpes, todo lo derivado, eh, Exacto. heridas, ¿Ya? para requisitos de ahí en adelante no tengo idea. Ok, de acuerdo. Hasta ahí vamos bastante bien. Algo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos los peligros y riesgos van a cambiar dependiendo del tipo de trabajo que tú realices. Es válido, por ejemplo, en el caso del personal de seguridad, es válido que nosotros consideremos este tipo de problemas o este tipo de peligros ambientales o del entorno. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos sí se enfrentan a ese tipo de peligros y generan este tipo de riesgos. Por eso es muy importante que nosotros hagamos la matriz en base al trabajo que se está realizando. Esto quiere decir que si yo trabajo en un colegio, trabajo de repente en una oficina, trabajo de repente en un set de grabación de televisión, ¿no es lo mismo la matriz y per se? No, no es igual. La matriz y per se se realiza por el área del trabajo donde tú estés. O sea, ¿cómo que el área? Por ejemplo, supongamos, en el caso, por ejemplo, de su compañero, él, en este caso es bastante general porque él trabaja en el mercado, puede ser en diferentes zonas, pero supongamos que ahora es una persona que también trabaja en un mercado, pero trabaja en el área de pescados y mariscos, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad, venta de pescados y mariscos, ¿sí? El peligro podría ser, por ejemplo, que se corte, que es, en este caso podría ser derrames de agua continua o cantidad de agua abundante, podría ser
También exposición a material punzocortante por los cuchillos que se utilizan o los ganchos para colgar los pescados. Bien, el riesgo podría ser cortes, podría ser caídas, podría ser problemas o lesiones en la piel. Bien, consecuencias a la salud pueden ser diferentes tipos de enfermedades ocupacionales que se pueden dar en este caso por el riesgo que se generó. ¿Hasta ahí se logró entender? ¿Sí me dejé entender hasta ahí? Sí, sí se entiende. Justamente en el Perfecto. mercado hay una parte de mariscos y ellos se enfrentan precisamente a cortaduras. Exacto. Entonces, no te olvides, la primera parte, hasta consecuencias de la salud, esta parte de la matriz y per se, es justamente para evaluar, ¿de acuerdo? Si tu trabajador está en riesgo, ¿a qué tipo de riesgo se enfrenta? Ahora, ¿qué te dice? Mira, requisito legal. Ahí, ¿y ahora qué cosa va ahí? Acuérdate que yo te dije en un tip, te dije en tu carpeta, guarda todititas las normas que tú encuentres para que luego las revises. De repente no lo vas a hacer hoy día ni mañana, pero es importante que tú aproveches este curso que estás llevando para que tengas todos los materiales y ahí tengas el listado de los documentos que tú necesitas. Entonces, recuerda que todo lo que tú dices en salud ocupacional siempre va apoyado ¿de qué? De una normativa. Por eso es importante el requisito legal. ¿Bien? Luego te dice actividad rutinaria. Todo lo que es actividades rutinarias, todo lo que dice emergencias, todas estas partecitas que están en este caso en las siguientes celdas, es básicamente para que tú coloques si realmente es rutinario o no es rutinario. Acá solo vas a poner sí o no, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seguimos con el tema del área de pescados y mariscos. Colocas si, por ejemplo, cortar el pescado es rutinario, sí o no. Si es rutinario, le pones que sí. Si no es rutinario, marcas que no. Nada más. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Bien? Y aquí tienes que marcar si podría generar emergencias, que por lo regular esta casilla sí se marca. ¿Bien? Ahora, vamos a la matriz o al cuadro que dice probabilidades. Aquí, en las probabilidades, básicamente tú tienes que marcar qué tipo de probabilidad es. Por ejemplo, ¿no? El riesgo o índice de personas, tienes que marcar de las 5 que te da, a cuál de ellas va a ir dirigido, a qué tipo de probabilidad va a ir dirigido. ¿Bien? Lo mismo pasa con la celda de controles. Tú tienes que ver, en este caso, qué tipo de control vas a tener. Allí, ¿cómo es eso de controles? Ya, cuando nosotros hablamos en salud ocupacional de controles como tal, es toda aquella actividad que tú, como encargado del área de salud ocupacional, o también en apoyo del área de SOMA o de seguridad, van a hacer, ¿para qué? Para poder reducir estos riesgos y por ende reducir estos peligros, ya sea eliminándolos, ya sea sustituyéndolos. Pero ¿cómo se elimina? Por ejemplo, supongamos que ya de aquí para adelante la venta de pescados y mariscos solamente va a ser de aquellos que ya vienen envasados. Quiere decir que ya nadie va a pelar, va a cortar, nada. Solamente va a ser, en este caso, venta de productos cerrados. Por tanto, tú estás eliminando el peligro y el riesgo. ¿Por qué? Porque ya no se van a poder cortar, porque ya todo viene envasado. Solamente lo tiene que vender. Sustitución. Por ejemplo, ¿no? Seguimos con el de pescados y mariscos. Ahora, bien, vamos a seguir vendiendo lo mismo. Pero ahora ya vamos a tener una máquina que se encargue de que nosotros ponemos el pescado, lo corta, lo troza, lo pela y lo embolsa. Bien, entonces estás sustituyendo y por tanto reduces el riesgo y el peligro. Bien, controles en este caso de ingeniería. Normalmente los controles de ingeniería se dan en base a las capacitaciones, explicarles a los trabajadores, brindarles en este caso cursos para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, materia de seguridad, normativas, para que ellos sepan cómo deben de repente usar el cuchillo, si deben ponerse guantes. Normalmente los controles de ingeniería van relacionados a la capacitación. Cuando hablamos de control administrativo, ¿hablamos de qué? De la supervisión. Lo que nosotros vamos a chequear, vamos a supervisar qué es lo que están haciendo y si lo están haciendo bien. Y luego dice equipo de protección personal, el famoso EPP. Recuerda, no todos los trabajos utilizan equipo de protección personal, pero si el trabajo, bien, o en el área donde se está desempeñando el trabajo y donde tú has identificado peligros y riesgos, requiere uso de EPP,
es muy importante que tú puedas realizar la revisión. ¿Eso dónde lo colocas? En las medidas de control, ¿de acuerdo? En las medidas de control tú vas a ver si son eficientes, no son eficientes, se deben mejorar, se deben cambiar. En estas medidas de control, normalmente lo que ya se coloca es todas aquellas observaciones que tú puedas tener y que finalmente te van a servir para que tú puedas llegar a tu objetivo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí la matriz hiper? ¿Sí se entendió la matriz? Sí, ¿Preguntas? profe, sí, está clara. ¿Sí? Perfecto. No te olvides, la matriz hiper siempre va a ser por el área. Por eso es que si yo, por ejemplo, trabajo en el área, me invento, de cocina, mi hiper va a ser 1. Si yo trabajo en el área de ventas, el hiper va a ser otro. Pero si todo es un solo trabajo, sí. Pero la matriz se realiza por áreas. En este caso, por el tipo de trabajo o el tipo de actividad que realiza el trabajador. No son iguales. Y si es Bien. en una construcción, en una obra de construcción. Ya. En el caso de las obras de construcción, por ejemplo, también hay áreas. Hay el área operativa y el área administrativa. El área operativa normalmente son todos los que utilizan la parte, o en este caso todos los operarios, los que construyen. Y el área administrativa están los supervisores, los ingenieros, los supervisores. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Entonces, Pero ¿cuál sería el hiper ahí? tendrías que hacer 2. Uno para el área operativa y otro para el área administrativa. Ok, entiendo. ¿Esos Sí. también tienen número o no? La matriz hiper, si tiene número, no tiene número. Lo que sí, recuerda que como son documentos propios de tu establecimiento o propios de tu trabajo, lo que sí se genera son estos códigos que están acá arriba. Estos códigos no te los da la norma. Estos códigos lo imparte el trabajo. El puesto de trabajo los imparte. ¿Bien? Ya, Miss, una pregunta. En el caso, Sí. como le decía, yo trabajo en un mercado. Gracias. Entonces, Ok. yo tendría que hacer una matriz por cada área, o sea, abarrotes, Sí. pescadería, pollo, por ejemplo. Pero uno general también, pero por ejemplo, también podría ser uno general que abarque el riesgo de del mercado como tal, por decir algo, sismos. El sismo, no, el sismo no tiene que ver con riesgo de laboral. No, perdón, ya entendí, ya me perdí. Disculpe, yo mismo me... No te preocupes, está bien. La idea justamente del curso es que aquí podamos despejar todas esas dudas. La idea es que aprendamos cómo tenemos que hacerlo y cuando ya lo llevemos a la práctica, entonces sepamos qué es lo que tenemos que hacer. La Ya, matriz pero es por ejemplo, sencilla, claro, solamente pero que es práctica. claro, una consulta, fíjate, por Sí, decir algo. En el mercado ahorita los techos están malogrados, las ya, caratinas están terribles, ¿ya? Eso es un riesgo laboral. Entonces yo sí. para hacer, por ejemplo, para el mercado tendría que hacerlo, o sea, ¿cómo lo denomino? Área de mercado, o sea, porque no es un área de mercado, es todo el mercado que tiene el problema. ¿Sí me da Ya, cuenta? sí, así es. En todo Ya, caso, ahí lo que tendrías que poner es área, podrías colocar amplitud total o podrías poner área local completo, mercado tal. Así ok, podrías denominarlo. O ya, podrías poner área, de repente, techo del mercado tal. Cosa que ahí tú estás enfocando específicamente dónde. claro, ok, ya, eso, gracias. De acuerdo, bien. Ok, ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que para realizar la matriz hiper también hay un instructivo. Algo que yo sí te voy a decir es que en salud ocupacional, algo muy importante es que como salud ocupacional hace poco o no tiene muchísimos años, como yo te lo he mencionado, en Perú, ¿qué ha pasado? Que como ya llegó aquí, ya con un modelo que se estableció en otros países, aquí ya ha llegado como que todo ordenado ya. Todo ha llegado con el paso a paso que se tiene que hacer. Entonces ya ha venido con diferentes normas, con diferentes instructivos, y lo rico de salud ocupacional es que tú tienes que tomar en cuenta que aquí hay un montón de instructivos. Te dicen cómo se hace, cuándo se hace, para qué se hace, por qué se hace, cuándo no lo haces. Entonces, aquí en salud ocupacional, todo tiene su instructivo para que tú lo puedas realizar. Entonces, no es tan difícil, es solamente cuestión de que tú puedas leer la normativa. Algo importante es que en salud ocupacional, ¿sí?
Lo más importante que pasa es que tienes que leer. Por eso es que dicen que salud ocupacional es igual a interpretación de la norma. Sí, es igual. ¿Por qué? Porque si tú no lees la normativa, no vas a entender los documentos y no vas a entender toda la formatería que se genera en salud ocupacional. Por ejemplo, en el caso de la matriz hiper, existe este instructivo para que tú evalúes peligros y riesgos y hagas toda tu matriz de control hiper. Es más, dentro de ese instructivo, tú vas a encontrar una serie de ejemplos que inclusive se han generado para que tú los coloques como generales. Como lo que decía su compañero, el tema del sismo, el tema de incendios, que también se pueden dar, pero aquí te los colocan de una manera para que tú puedas, en este caso, asociarlos al puesto laboral que tú tienes o al sector en el que tú estás trabajando. Entonces, es importante que tú recuerdes lo siguiente. Para elaborar tu matriz hiper, 3 cosas importantes. Levantamiento de información. ¿Cómo se hace eso? Mirando. Solamente mira. Siempre que vayas a un lugar, mira. Y siempre fíjate y te vas a dar cuenta. Tú solito te vas a ir dando cuenta que por ahí de repente alguien está así, miren, con el engrapador y está dale, cerca a los dedos. ¿Cuál es el riesgo? Se puede perforar o se puede, en este caso, engrapar los dedos. ¿Bien? O de repente por ahí tú ves que en una oficina todos los cables están en el piso. Ah, mira, ese peligro es un peligro, en este caso, eléctrico. ¿Qué puede pasar? Se van a electrocutar o se pueden caer. Entonces, es importante que siempre que tú vayas a un sitio, observes. Siempre mira. ¿Bien? 2, identifica peligros y riesgos. ¿Qué es lo que yo te estaba diciendo? Enuméralos. Si no los puedes enumerar y no te acuerdas, anótalos. Anota todo lo que puedas y luego plásmalo, porque a veces pueden venir muchas ideas cuando estamos haciendo este procedimiento del hiper y es importante que todas esas ideas no se te escapen. Es importante que tú las puedas plasmar. Recuerda que en salud ocupacional, todo lo que puede parecer descabellado puede llegar a pasar porque se puede convertir en un riesgo. Y no te olvides, siempre evalúalos. Porque, por ejemplo, supongamos, ¿no? Lo que te decía. Puede ser que yo diga, ay, pero de repente puedo tener tan mala suerte que hoy día justo se va a abrir la tierra. Ya, en esos casos sí, pues es importante que tú tengas en cuenta de que los riesgos también se tienen que evaluar, porque obviamente no es que tengamos tan mala suerte, sino que tenemos que ver si realmente se puede dar, ¿de acuerdo? Porque si yo vivo en una zona que no es sísmica, vivo en una zona o de repente trabajo en un lugar que el edificio es antisísmico, trabajo en un lugar que de repente cumple con todos los controles de capacitación, de la correcta evacuación, cumple con las señalíticas de salidas de emergencia. Entonces tendría que evaluar, ¿no? ¿Realmente esto se puede dar? ¿Realmente me puede pasar o no me puede pasar? ¿O realmente puede pasar? Entonces, es importante que cuando tú llegues a la matriz hiper, llegues a este proceso de cuestionamiento. No está mal que te cuestiones, está bien que te cuestiones, porque justamente la matriz hiper te da la posibilidad de que tú amplíes y puedas, en este caso, generar diferentes tipos de situaciones, las cuales te pueden ayudar a que tú realmente cumplas con hacer que tu trabajador esté seguro. ¿Bien? Ok, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas con respecto a la matriz hiper? ¿Se entendió hasta ahí la matriz? Sí, se entendió. Perfecto. Ok, ahora sí, vamos a evaluar riesgos. Mira que no todos los riesgos son iguales. Cuando nosotros evaluamos, tenemos que siempre estimar la magnitud de este riesgo y decidir si realmente este riesgo es o no es tolerable. Bien, tenemos que estimar, apreciar y siempre calcular el valor del mismo. Bien, para nosotros poder evaluar los riesgos, facilito, mira, la fórmula. Riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia o la severidad. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia o la severidad. Es decir, ¿probabilidad de qué? De que pase. Y la severidad es justo lo que yo te decía, bajo, medio, alto. ¿De acuerdo? Porque no todos los riesgos van a ser iguales. ¿Bien? Supongamos que yo voy a saltar de un peldaño de una escalera, ¿bien? Y me caigo. El daño o la consecuencia no es tan grave como si yo de repente salto de un edificio de 40 pisos y caigo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, claro.
¿Se entendió severidad? Perfecto. Entonces, no te olvides que sí evalúas riesgo. Por otro lado, ya te mencioné, aquí todo tiene su instructivo, mira, que aquí también, mira, te dan estos cuadritos y básicamente tú lo que tienes que hacer es guiarte. La tabla número 1 te dice, valores de los factores de la probabilidad. Tienes 3 probabilidades. Personas expuestas, bien, procedimientos existentes, capacitación y la exposición al riesgo finalmente. Mira, personas expuestas de 1 a 3 personas. Procedimientos existentes existen, son satisfactorios y suficientes. Si se capacita o no se capacita. ¿Tienes personal entrenado? ¿No tienes personal entrenado? Y finalmente, la exposición al riesgo. ¿Cuántas veces lo haces? Al menos una vez al año, esporádicamente. ¿Cuándo lo haces? Bien. Luego te dice, de 4 a 12, el procedimiento existente puede ser que estén parcialmente o no satisfactoriamente suficientes, que en la capacitación que estén más o menos capacitados. ¿Por qué? Porque lo haces una vez al mes o eventualmente cuando te acuerdas, ¿ya? Más de 12 te dice, procedimiento puede que exista, puede que no exista. Capacitación, personal entrenado, no conoce, no toma el peligro como que, bueno, puede ser que haya, no haya, total. Acá la empresa se tiene que hacer responsable, ¿no es cierto? Ya, pero tienes que tener en cuenta que tu trabajador sí tiene que conocerlo y por eso es importante que lo capacites. ¿Bien? Y la exposición al riesgo es porque de repente se hace una vez al mes o es permanente. Entonces, todo va a depender, en este caso, cómo finalmente tú ponderes, cómo finalmente tú utilices esto. ¿Bien? Entonces, acá tienes que ver cuántos trabajadores tienes, de 1 a 3, de 4 a 12 o más de 12. ¿Qué pasa si tengo 100? Más de 12. Si tengo 200, más de 12. Procedimientos existentes. Tienes que ver, ¿hay más o menos o no hay? Capacitación. Capacitas, medio capacitas y no capacitas. ¿Bien? Exposición al riesgo. Lo haces continuamente una vez al año. Por ahí, cuando te acuerdas, lo haces eventualmente, ¿no? Lo haces, en este caso, una vez al día o lo haces siempre. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que tener en cuenta que para que tú evalúes probabilidades, tienes que ver qué tipo, en este caso, de empresa estás teniendo, qué es lo que tiene actualmente y qué es lo que tú esperas lograr. Una vez que tú ya llegas y pasas toda esta parte de probabilidad, vas a la segunda tabla. Valoración de la severidad. Bien, puedes tener lesiones sin incapacidad, disconfort, incomodidad. El índice 2 te dice lesiones con incapacidad, daños a la salud reversibles. Y el índice 3 te dice que ya hay una incapacidad permanente o la muerte o el daño a la salud irreversible. Eso quiere decir que en el caso de la severidad, nosotros vamos a evaluar esos 3 índices. Exacto. Puedes tener desde lesiones muy bajas, en este caso que puede ser una contusión, puede haber sido un golpe sencillo, o puede haber generado finalmente la muerte del trabajador, o también puede haber generado que el trabajador pierda la movilidad del cuerpo o una parte de su cuerpo y que esto finalmente no pueda revertirse. ¿Bien? Entonces, acuérdate, la evaluación de riesgo era riesgo igual a probabilidad por la consecuencia. Entonces, nosotros vamos a estimar, ¿bien? Una vez que ya tenemos este puntaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. El grado de riesgo será trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. ¿Bien? Normalmente, bien, la mayoría de riesgos se ubican aquí, en el tolerable y en el moderado. ¿De acuerdo? Normalmente. Pero esto siempre y cuando, bien, tú cumplas en este caso con la capacitación continua, con la seguridad de tu trabajador. Por eso es que hoy en día una de las medidas que tomó en este caso el área o los encargados de seguridad y salud ocupacional a nivel de lo que es los ministerios de trabajo o Ministerio del Trabajador, fue justamente obligar a todas las empresas a que mínimamente tienen que tener 4 capacitaciones obligatorias al año. Entonces, eso, por ejemplo, a ti te da en la parte de capacitación un plus. ¿Por qué? Porque como estás obligado a que estas 4 sí o sí se den al año, en algún momento, ya sea en enero, febrero o hasta diciembre, así sea el mismo día de Navidad, hasta ese día tú puedes capacitar. Así sea el día 31 de diciembre hasta las 11:59, hasta ese día tú puedes capacitar. Entonces, esto quiere decir
que es muy importante que tú recuerdes que la capacitación finalmente logra el éxito en que tus trabajadores puedan dejar de ¿qué? De estar expuestos ante los diferentes riesgos. Bien, pero también tienes que tener en cuenta de que si finalmente tus procedimientos que tú estás haciendo realmente son satisfactorios o no para tus trabajadores. Porque supongamos que tú vienes hoy día y les dices, van a usar guantes. Y de repente por ahí empiezas a hacer tu control y empiezas, Pepito, Juanito, y los empiezas a gritar que tienen que ponerse los guantes, que ustedes no entienden, que de repente puedes generar también una inconformidad en el trabajador. Inclusive puede generarse un acto de rebeldía, donde el trabajador dice, me ha gritado, ya ni siquiera me los voy a poner, que me diga nomás. Entonces, es importante que tú recuerdes también que para nosotros poder mitigar los riesgos, no te vayas a olvidar que estos tienen que ver mucho también con el tema del comportamiento de la persona. Ahora, yo no te digo que en este punto tienes que llegar y decirle, Juanito, Pepito, por favorcito, pónganse los guantes para que protejan sus manitos. No, no, no. En esta parte prima el profesionalismo, en este caso que ustedes ya empiezan a tener, las competencias que van a obtener al terminar el curso. Explicarle al trabajador así, rapidito, en 5 minutos. Bien, el día de hoy vamos a utilizar este EPP que va a servir para que ustedes no se lesionen las manos y vamos a estar supervisando que ustedes lo utilicen continuamente durante el día. No se olviden que si por A o B finalmente nos exponemos y nos pasa alguna situación de salud, se va a evaluar que ustedes lo utilizaban correctamente. Bien, y es más, ahí podrías usar ejemplos, podrías colocártelos, hacer que ellos también se lo coloquen, a manera de que la sensibilidad que tú generes en tus trabajadores, bien, del uso de este equipo, pueda ser importante y pueda calar en el trabajador para que no entienda que es una obligación y que lo estás presionando solo para tu beneficio. Si no recuerdas, salud ocupacional se basa en la protección del trabajador. Sí, tienes que proteger el bien de la empresa, pero recuerda que para proteger a la empresa tienes que asegurarte que tu trabajador esté sano, mantenga su salud y tal cual, entró bien y en el momento que se tenga que ir a la empresa, pues también se vaya bien. Porque de lo contrario, si generamos enfermedades ocupacionales, daños irreversibles, la empresa también se puede ver comprometida. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me dejé entender? ¿Se entendió esta parte? Claro, profe. Sí, se entendió. Sí, Profe, Bien. una pregunta. Un ejemplo de un riesgo aceptable, por ejemplo. Lo que pasa es que los riesgos, como les decía, son las probabilidades. Los riesgos aceptables, por ejemplo, podría ser en el caso del uso de la computadora, ¿no? El hecho de tener el manguito rotador o tener de repente luxaciones en los dedos son totalmente aceptables. ¿Por qué? Porque normalmente hoy en día se toman una serie de controles, como por ejemplo los mousepad con estas prominencias para que tú apoyes la mano, tienes pausas activas, tienes en este caso espacios o mouse ergonómicos. Entonces, normalmente los tolerables son aquellos, en este caso, de que la probabilidad de que pase el riesgo es bastante limitada, ¿bien? O bastante difícil que te pueda pasar. Normalmente los tolerables y moderados son aquellos que son regularmente difíciles, mientras que aquellos riesgos, por ejemplo, intolerables, son aquellos que, supongamos que a ti te toca limpiar vidrios de un edificio en el piso 40 y estás con un andamio colgante. ¿Sí? ¿Se notó la diferencia? Sí, gracias. Bien, ok. Yo creo que los riesgos dependen del trabajo que tú ejerces. Así es. Los riesgos dependen mucho del trabajo que tú realices. Por eso te decía que incluso en la matriz hiper, no todos van a ser iguales. Es más, si de repente ustedes quieren tener algunos ejemplos de matriz hiper para que ustedes puedan ver las ponderaciones, evaluar riesgos, pueden googlear de repente. A ver, cuidado con el audio. Podemos googlear de repente, ingresamos a Google y podemos ver, ¿no? Ejemplos de matriz hiper C. Y ahí podemos de repente ver algunos, porque inclusive te dicen, ¿no? Matriz hiper C desde cero. Y puedes ir descargándolo para que tú puedas ver cómo es que se elabora y ahí puedas tener una idea de los riesgos también. ¿Sí? Ok. Evaluemos entonces. Evaluaciones e implementación de controles. ¿Qué era lo que yo te decía de la matriz? Hay 5, en este caso, formas en cual tú puedes implementar un control. Te decía, eliminación del peligro como tal, se debe combatir y controlar desde su origen. Eso sí, aquí lo anulas y ya no hay riesgo, no más. ¿Por qué? Porque ya lo quitaste. Lo que yo te decía, vamos a un ejemplo.
Supongamos que yo trabajo cortando carne, ¿bien? Y yo lo hago manualmente con un cuchillo así tipo sable, muy afilado, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para eliminación de riesgo, quito ese sable y ahora tengo una máquina que no necesita que yo la opere y me corta la carne. Entonces, ¿qué hice? Eliminé de raíz ese peligro. Por tanto, el riesgo ya no se genera. ¿Bien? Sustitución. Te dice, programar la sustitución progresiva a la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y o productos peligrosos. Es decir, la sustitución es una forma también de eliminar el riesgo. Porque si tú, por ejemplo, supongamos que yo estoy usando guantes simples para mi trabajo, que es cortar, carne. Seguimos con cortar carne, ¿bien? ¿Y este guante me protege? No, no me protege, igual me puedo cortar. Pero ¿qué pasa si yo los cambio por unos guantes de fierro o esos guantes de malla que son justamente para cortes? Entonces estoy sustituyendo, por tanto el peligro no se da y por tanto el riesgo tampoco se genera. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, la sustitución no es la eliminación. La sustitución es ver una alternativa para finalmente lograr que el peligro y el riesgo se ejecute, se genere. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí los dos primeros? Sí, Miss. Ya. Sí. Ok. Sí, muy bien. Vamos a los controles de ingeniería. Miss, y disculpe, una preguntita antes de seguir. Sí, dime. Fíjese, en el riesgo, porque estoy hablando de mercado, yo como le dije que trabajo en uno. Por ejemplo, está el riesgo de picar carne, ¿correcto? Ahora, Claro. le puedo decir que yo tengo un riesgo mayor y bajarlo a medio y sería aceptable. Por ejemplo, el picar carne es un riesgo alto por los cuchillos. Yo Claro. sustituyo los cuchillos por una máquina moledora, ya, por dar un ejemplo. Esa máquina moledora también me genera un riesgo. Pero Sí, ese riesgo puede pasar de alto a moderado, es lo que quiero saber. ya. En ese caso, no cambia. ¿Por qué? Porque la máquina necesita un operario. Exacto, Sí. exacto. Pero entonces, Salvo, no. Ajá, ¿dónde cambiaría? Salvo que esa máquina tenga asas. O sea, si para operarla tengo asas, entonces ya no sería, ya podría bajar de ese riesgo intolerable, podría reducirse a un riesgo importante. ¿Por qué? Porque ya. igual tenemos el riesgo de que las manijas se puedan romper, pero ya no es como que yo voy a necesitar meter la mano. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, esa máquina que le comento tiene una serra eléctrica. ¿Ya? Entonces, corta hueso y corta. Claro, es una máquina que en algunos casos sería hasta más riesgosa que los cuchillos como Sí, tal. así es. Ya, Mientras nosotros tengamos manipulación, es decir, si la persona necesita poner sus manos o necesariamente en alguna parte va a llegar a rozar o estar muy cerca, se puede dar ese riesgo. En este caso, de la máquina moledora que tiene su sierra, obviamente es un riesgo intolerable, definitivamente. ya, ok, gracias. Gracias. Ok, hablemos ahora de los controles de ingeniería. Normalmente, ¿qué era lo que yo les decía? Cuando nosotros decimos controles de ingeniería, empezamos a hablar con propiedad. ¿Por qué no decimos capacitaciones? No, no, no. En salud ocupacional se llama control de ingeniería. ¿De acuerdo? Algo importante es que aquí se trabajan, ¿qué cosa? Medidas técnicas. Aquí nosotros vemos normativas, vemos manuales, vemos capacitaciones, vemos, por ejemplo, los trípticos, dípticos, PPTs, todo lo que nos puedan dar a nosotros para recibir información. Es importante que tú tomes en cuenta que el control de ingeniería, bien, va orientado mayormente a lo que el trabajador va a conocer en base a lo que tú le puedes enseñar. Por eso es muy importante que dentro de los controles se junten justamente el tema de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque de repente yo puedo decir, ay, esta capacitación ya 3, 4 veces me la han dado. ¿Por qué me la darán a cada rato? Te la dan porque justamente dentro del control de ingeniería está la programación para que tú puedas saber sobre el tema y puedas refrescar continuamente lo que tú necesitas aprender. Es importante que recuerdes que capacitar a tu trabajador es lo que de alguna u otra manera te va a dar éxito cuando tú generes o implementes un proceso nuevo. Y ahora, no necesariamente la capacitación va en función a mitigar riesgos y peligros, ¿ah? Porque de repente tú me vas a decir, entonces todas las veces le capacito en peligro y riesgo. No, no, no. Estas capacitaciones pueden ir, por ejemplo, desde el uso correcto de la engrapadora, uso correcto del teléfono celular, uso correcto de repente del ascensor,
Pueden ser diferentes capacitaciones. Estas no necesariamente tienen que llevar el eslogan peligro o riesgo, no necesariamente. Pueden ser, por ejemplo, ¿no? Capacitación de la implementación de la norma de seguridad en mi trabajo. Puede ser. ¿Esto me ayuda a mí a reducir el riesgo? Pero claro que por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si tú le enseñas a tu trabajador, entonces este va a estar consciente de que en este caso algo nuevo se está implementando y que estás contando con él para llevarlo a cabo. Bien, entonces es importante que tú recuerdes que no todas tus capacitaciones tienen que decir peligro y riesgo, porque de lo contrario también se entendería que solamente estás enfocado a ello. Y recuerda que pueden haber capacitaciones, como te decía, uso correcto de diferentes cosas. Ello te ayuda a que mitigues. Bien. En cuanto a los controles administrativos, te dicen, ¿no? Disposiciones administrativas, procedimientos, instrucciones, cartillas. Normalmente esto va muy relacionado con el control de ingeniería. Ambos van relacionados en cuanto a lo que se le brinda al trabajador. Si bien los controles administrativos normalmente tienen toda la parte física, el control de ingeniería tiene la parte operativa. Es decir, el control administrativo me va a dar la parte de papel y el control de ingeniería me va a dar la parte operativa. Va a pasar la parte del papel como tal, allá detallármela, ya explicármela. Porque, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vengo con una cantidad así de papeles y le digo a mi trabajador, Pepito, Juanito, toma, esto es para que tú lo leas? ¿Lo van a leer o no lo van a leer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo leen o no lo leen? No, no lo leen. La mayoría no, ¿verdad? La mayoría no lo va a leer. La mayoría va a agarrar su mochila y lo va a guardar y va a decir, sí lo vi, sí, claro, el que me dio, ¿no es cierto? Entonces, algo importante que tú también tienes que tener en cuenta es que el control administrativo es importante porque de aquí salen todas las normativas, de aquí se redactan, de aquí salen impresas y todo. Pero el control de ingeniería hace la parte aplicativa. Es muy importante que tú tomes en cuenta de que tú tienes que explicarle al trabajador porque realmente no lo lee, en serio no lo hace. Y no está mal, porque estoy segura que a nosotros también nos ha pasado que en algún momento nos ha tocado estar al otro lado y hemos recibido una serie de documentos y me han dicho, tienes que leerlo. ¿Y qué es lo que has hecho? Has leído el resumen o simplemente lo has guardado y ya nunca más lo viste. Entonces, es normal, nos puede pasar porque puede que algunos sí tengan en este caso, o le puedan brindar un poquito más de importancia, pero para evitar que no lo lean, es importante que tú generes estrategias. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió los 4 primeros? Sí. Perfecto. Ok, ahora vamos con un punto ya final. Equipos de protección personal. Al menos en evaluación e implementación, el punto final. Equipos de protección. Recuerda que no todas las áreas tienen equipos de protección personal y es importante que tú también orientes a tu trabajador de cómo usarlo correctamente, cuándo debe usarlo, cuándo debe quitárselo. Es importante que tú recuerdes y le hagas recordar a tu trabajador que el hecho de que se tenga que poner un casco, unos lentes, una mascarilla, unos guantes, no es porque, ay, qué pesada, quiere que yo trabaje a tipo, con trabajador estereotipado con todos mis implementos. ¿Por qué querrá que trabaje así? ¿No? Entonces, es importante que tú recuerdes que en cuanto a los equipos de protección personal, tienes necesariamente que explicarle al trabajador. Desde, por ejemplo, ¿no? La dureza del casco, porque si no es duro, si no pesa, no protege. La dureza o la firmeza de los guantes, porque si son muy blanditos, se rompen. Bien, la dureza o la firmeza de mis lentes, porque si son muy blanditos, ¿qué pasa? Puede traspasar un clavo, una cuchilla. Por eso es importante que tú le expliques a tu trabajador. Porque cuando a ti, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo hoy día te doy un paquete y te digo, esto es este tipo de protección personal. Y te doy de repente los tapones para los oídos. De repente tú dices, no, ¿pero qué es esto, no? ¿Para qué se usa? Y no está mal que el trabajador lo desconozca, porque como te digo, no todos los puestos de trabajo tienen los mismos EPPs. No todos van a necesitar ponerse botas, ponerse gorros, mascarillas, lentes, no todos. Hay trabajos que no requieren EPPs, como por ejemplo este trabajo aquí en la computadora no requiere que yo me ponga un casco, ni que me ponga una mascarilla, ni que me ponga guantes, ni que me ponga lentes, no requiere. ¿Bien? Pero hay trabajos que sí, como por ejemplo, si yo fuera a una obra de construcción, necesariamente tengo que ponerme mi casco, porque si algo me cae,
Por eso es importante, no te olvides, en el caso del equipo de protección personal, no solamente es entregarlo, es también educar al trabajador en cómo tiene que usarlo. Y algo que sí no te puedes olvidar es que tienes que llevar un control y un registro, ¿bien? De qué le estás entregando y cuándo le estás entregando. ¿Por qué? Porque eso también te va a ayudar a que tú puedas evaluar si tu equipo, en este caso los materiales que tú estás entregando, realmente son los correctos. Porque puede pasar de repente que yo iría, le doy un casco a mi trabajador y de repente estaba subiendo o estaba caminando y se le cayó el casco. Y el casco automáticamente se rompió. Entonces, también tienes que evaluar ello. ¿Por qué? Porque eso también te va a dar un indicador a ti de que, ¿qué ha pasado? Si este casco se supone que era bien, bien duro, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió? Entonces, es importante que tú también lleves un control, un registro de la fecha que le entregas, cuándo le entregas y cuándo lo devuelve para su reposición. Inclusive en el tema de los guantes. Ay, pero me tiene que traer un guante roto. No es que te lo traiga roto. No es que de repente tú digas, ay, me trae roto para canjeárselo. No, no es necesariamente por eso. Es que te lo tienen que traer justamente para que tú evalúes. ¿Por qué? Porque de repente supongamos que de toda la mano solo se desgastó la parte del dorso. Pero si se supone que trabaja con las palmas, ¿cómo se desgasta el dorso? Ah, ¿qué puede haber pasado? Que el trabajador se estuvo colocando mal los guantes. Entonces, eso a ti te da un indicador para que tú también puedas abordar esa parte y puedas volverlo a explicar al trabajador cómo es el uso correcto. ¿Bien? ¿Me deja entender? Sí. Perfecto. Ok. Algo que vamos a ver. Uy, un momento. ¿Qué pasó? Ya está. Algo que también vamos a ver es el tema de los controles de riesgo. ¿Bien? Entonces, no te olvides, tienes equipo de protección personal, tienes que eliminar algunos, puedes sustituirlos, puedes hacer tus controles de ingeniería o tus controles administrativos. Es importante que tú recuerdes bien que todos estos controles de riesgo que tú generes finalmente van a ir en función a lo que tú puedes hacer con tu trabajador. Bien, normalmente cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos ya de todas las condiciones que finalmente hacen que nuestro trabajador pueda estar lo más sano posible o lo más, en este caso, pueda pasar la mayor cantidad de tiempo con un estado de salud adecuado. Bien, ahora, ¿yo necesariamente tengo que aplicar estos 5? No, no necesariamente tienes que aplicar los 5. En mi experiencia, yo te puedo decir que normalmente los que sí se aplican son controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección personal. ¿Y sabes por qué? Porque la norma te lo exige. ¿Y también me exige que elimine y sustituya riesgos? No, eso sí queda a libre criterio de cada empresa. O los puedes sustituir o los puedes eliminar. Pero algo que sí tienes que tener en cuenta es que si vas a sustituir algo, no puedes sustituir por algo más peligroso. Siempre tiene que ser por algo que el riesgo sea menor. Y en el caso de la eliminación, tienes que tener como que tu as bajo la manga o tu plan B. No puedes eliminar algo sin tener una nueva implementación, porque de lo contrario, dejas sin opciones al trabajador. Y puede que al final el trabajador tome alguna decisión que lo puede hacer o lo puede afectar aún más. Entonces, es importante que tomes en cuenta él. Bien. Hasta aquí, entonces, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Ok, a ver, un momento, por favor. Vamos a poner por aquí. Un segundo. Ok. Entonces, vamos a ver por aquí un video para que podamos, en este caso, entender un poquito más
sobre el tema del hiper como tal y también sobre la identificación de riesgos. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar? Vamos a darle compartir un momento. Profe, se ve video, pero no tiene audio. A ver, un momento. Miss, una consulta. Y en el caso de un hospital, ¿cómo sería? Ya. Un momento, lo que vamos viendo el video. No se oye, profe. Miss, no se escucha nada. Ok. Vamos a ver aquí. Bien. Miren, en esta parte nos dice, ¿con qué frecuencia suceden, en este caso, los peligros y riesgos? Algo importante es que no necesariamente siempre cuando nosotros veamos un riesgo, no todos van a generar la muerte. Normalmente cuando se dan las capacitaciones o normalmente cuando nosotros empezamos a ver el tema del riesgo, la mayoría de trabajadores, ¿qué es lo que te dicen, no? ¿Y qué probabilidad hay de que me pueda pasar algún accidente muy fuerte? Ya. Algo que tienes que tener en cuenta es que en la identificación de riesgos tú tienes que tener en cuenta también con qué frecuencia pasa. Y en este caso tienes que evaluar los antecedentes de la empresa. Porque hay empresas, por ejemplo, que no tienen accidentes comúnmente, incidentes tampoco. Por ende, los peligros y riesgos son bastante mínimos. Pero es importante que tú puedas revisar si realmente suceden con mucha frecuencia o suceden con poquita frecuencia o finalmente si se dan o no se están dando. Ello va a depender siempre, en este caso, del tipo de empresa en la que el trabajador se encuentra y el tipo de trabajo. Pero ten en cuenta de que finalmente cualquier riesgo al que el trabajador se puede enfrentar es necesario que nosotros lo sepamos, lo conozcamos y hagamos algo al respecto, porque de lo contrario nuestro trabajador se puede ver en este caso perjudicado. ¿Bien? A ver.
Ok, entonces, miren, aquí en la imagen, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? ¿No? Nosotros aquí vamos a aplicar control administrativo y control de ingeniería. Entonces, en la primera parte del video, nosotros veíamos que solo tenemos dos trabajadores, ¿de acuerdo? Dos trabajadores que están pintando, bien, pero miren acá cómo está este andamio. Este andamio, bien, no tiene espaldar y es más, normalmente cuando se colocan estos andamios, siempre se le pone una valla adicional para que el trabajador no se vea comprometido, no se pueda caer. Sin embargo, esta no la tiene. Y el trabajador, mire, está pintando tranquilo, parece que no tiene problemas, pero ¿cuál es el riesgo? Que se pueda caer, ¿no es cierto? Entonces, como parte de las medidas que tú puedes tomar es colocarle la famosa línea de vida. Bien, ahora tú tienes al trabajador que está con un arnés colocado y está en este caso asegurado. Entonces, ¿qué pasa si el trabajador accidentalmente retrocede y finalmente se cae? Bien, no va a haber mucho problema porque el trabajador va a quedar suspendido. ¿Y esto no le puede originar daño? Sí, pero el daño va a ser mínimo. ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí. Bien, ahora, ¿qué otra cosa más puedes hacer? Por ejemplo, ¿no? También puedo colocar nuevas barandas, ¿bien? Y puedo colocar mallas de contención. Ahora, estas mallas de contención normalmente tienen la capacidad de poder, en este caso, sujetar o mantener a una persona con un peso bastante liviano o un peso bastante promedio. Pero aún así, la malla de contención te ayuda porque si tú te percatas, esta malla está anclada, en este caso, al andamio. Eso quiere decir que de alguna u otra manera esta malla sí tiene una estabilidad. Además, que recuerda que si en este caso el trabajador cayera, sigue teniendo su línea de vida. Por eso es que aquí lo que te dice es que hay controles administrativos y controles de ingeniería. Bien, ahora, ¿necesariamente son los únicos que yo puedo efectuar? No, en teoría no, porque tú también podrías colocar de repente muy aparte de estas barandas, podrías poner de repente túneles mucho más altos o podrías poner de repente un andamio con un cuadro más grande donde el trabajador pueda moverse con mayor facilidad. Entonces, no necesariamente tiene que ser estos controles, ¿bien? Pero algo que sí tienes que tener en cuenta es que muchas veces estos son los que te van a ayudar para tú poder asegurar a tu trabajador y que dentro de la normativa tú puedes encontrar estos diferentes estándares o puedes encontrar ejemplos con este tipo de casos ya desarrollados que te pueden ayudar a que de repente no le busques tanto, ¿no? Porque a veces dices, ay, pero no se me ocurre, ¿qué puedo hacer? No te preocupes, la norma incluso te dice algunas o te da algunas recomendaciones que tú puedes usar. Bien, ¿para qué? Para que en este caso te guíes, te orientes o al menos tengas una línea en base a qué tendrías que realizar tu control de ingeniería o tu control administrativo. Y hoy en día, pues, que la mayoría de empresas tienen, en este caso, sus áreas de salud ocupacional, seguridad, en este caso ocupacional, pues hay una serie de ejemplos que tú puedes encontrar con los cuales también te puedes orientar y te pueden ayudar a que finalmente tú puedas establecer tu matriz de riesgos, tu matriz de peligros y puedas de repente tener un estándar de cuidado para tus trabajadores. ¿Bien? Ok, entonces, hasta aquí. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro de repente? ¿O todo claro? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, de repente algo que me quieras preguntar? ¿No ninguno? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien, entonces no te olvides que el día de hoy lo que hemos visto ha sido básicamente el tema de riesgos. Es importante que tomes en cuenta de que todo esto va a ir en una cadena. Cuando nosotros hablamos de salud ocupacional tenemos que ir por partes. Créeme que todavía nos queda bastante por aprender. La siguiente semana vamos a ver, o bueno, en este caso la siguiente clase vamos a ver el tema de peligros. Ello va a acompañar a esta clase de riesgos y nos va a ayudar a que nosotros podamos identificar de manera correcta y de manera adecuada. Bien, de repente puedes ubicar dentro de la normativa o en el mismo Ministerio del Trabajo, puedes encontrar la plantilla de la matriz hiper como general. Recuerda que esta matriz hiper tú la puedes modificar con el logo de tu empresa, le puedes cambiar los colores. Eso ya va a depender mucho de lo que tú quieras hacer. Y no es necesario en este caso que te bases en esa plantilla, tú la puedes modificar.
pero básicamente lo que modificas es temas de forma. Tema de contenido no se modifica, es decir, los recuadros que aparecen, eso no se modifica. Solamente el tema de forma, color, eso sí lo puedes cambiar. Bien, y recuerda que no todas las matrices van a ser iguales para todos. Entonces, otra sugerencia u otro tip que te puedo dar es que de repente puedas, si consigues la matriz en blanco, puedas imprimirla. O en todo caso la puedes hacer a mano y vayas practicando. La práctica es lo que te va a ayudar a que tú puedas finalmente realizar matrices sin tener mucho problema en el tema de pensar cuál será, cuál no será. Y acuérdate, como ejercicio propio, lo que puedes hacer también es que en el trabajo donde tú estés o en el área donde te ubiques, siempre mira a tu alrededor. Mira qué peligro hay y a qué riesgo te puedes estar enfrentando. Ojo, que obviamente la empresa también tiene conocimiento de ello. Puedes consultarlo, bien, porque ya la mayoría de empresas, o hoy en día, salud ocupacional en las empresas ya está instalado, ya está instaurado. Ya hoy en día realmente la salud ocupacional es una parte muy importante de cada una de las empresas y que básicamente pues se preocupan bastante porque finalmente se pueda cumplir. ¿Bien? Ok, entonces, amigo, sí, Usted dime. dice que consigo con la matriz hiper, ¿en qué link lo encuentro? ¿Cómo lo puedo? Puedes buscar en Google, colocas matriz hiper C colocas matriz hiper C, Word o PDF o matriz hiper C en blanco y solito baja. Hay una serie de formatos que puedes bajar. O si no, también puedes ingresar al Ministerio del Trabajo y ubicar formatos de salud ocupacional y ahí te van a salir las normas, te van a salir las matrices, te van a salir algunas guías. Una pregunta, esa matriz hiper, Sí. eso, por ejemplo, en el trabajo, ¿cada cuánto tiempo se tiene que realizar? Cada, cada cuánto tiempo, ¿no? ¿Un diario o cómo se tiene que En hacer el caso eso? de la matriz hiper se realiza una vez por cada área. Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer mi área de, lactario. La hago una vez. ¿Cuándo tengo que actualizar mi matriz hiper? Cada que el ambiente cambie. Supongamos que hoy día en mi lactario ya no voy a tener un mueble, sino voy a tener un sillón más grande y una mesa. Si hay un cambio, tengo que actualizar mi hiper. ¿De acuerdo? La actualización va desde solo la revisión, porque puede estar todo bien, o va realmente desde el cambio para agregar contenido a ese hiper. Esto se revisa normalmente una vez cada año, ¿bien? No es necesario estarlo cambiando continuamente, porque el hiper se realiza en base al ambiente que tienes. Si el ambiente no cambia, si el ambiente no tiene nuevo mobiliario, entonces no es necesario, ¿bien? Ah, Pero ya, al o sea, menos una vez al año sí se revisa. ¿Por qué? ya, Porque en los hiper, como nos hemos podido percatar, en la parte de arriba tienen una vigencia, mira. claro, Dice sí, versión y dice fecha. Entonces, sí. normalmente se actualizan justamente por ese tema, por las fechas en las que están establecidos. Eso puede ir en parte de la actualización, pero si es que el ambiente no ha cambiado, normalmente el hiper sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo a cargo un tópico, ¿no? Y también tengo un lactario, mi matriz hiper tiene que ser uno para cada uno. Claro, uno para el lactario y uno para el tópico, porque el mobiliario no es igual. Claro, y eso lo tengo que hacer al inicio de mi tópico, al inicio de tener el tópico. Por ejemplo, tengo un tópico nuevo que se ha hecho. Entonces, ahí Ya. tengo que tener un hiper nuevo desde que inicio, desde que ingreso, o en cualquier momento puedo llenar ese matriz, Ya, por ¿no? documentos normativos deberías tenerlo, porque por norma te piden que tienes que tener tu matriz de hiper. Entonces, el hiper C se realiza, como te digo, una sola vez cuando inicias y anualmente se revisa, salvo que cambies el mobiliario. Si cambias el mobiliario, ahí sí tienes que continuamente estar cambiando el hiper C. Pero si no se realiza una sola vez, bien, y anualmente lo revisas. Ahora, te vuelvo a repetir, por normativa, la norma hoy en día te dice que tienes que contar con esta matriz, sí o sí, y es más, este cuadrito como tal lo tienes que tener en una pared pegado. Ujú, Sí, ya, bien, gracias, muchas gracias. bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No ninguna? ¿Todo claro entonces? ¿Sí? ¿Qué les ha parecido entonces hasta aquí el día de hoy? ¿Cómo vamos avanzando? Excelente, me encantó.
Bien, muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí conmigo llegamos el día de hoy, que hemos terminado identificando los riesgos. No sé si ya se encuentra con nosotros la coordinadora del TEP. ¿Sí?